Hubo un brote de zombies en el viejo oeste, por allá a finales de los 1800s. Estoy aquí para contarte todo al respecto. Tengo una leyenda urbana que quiero contarte. Es una historia de fantasmas antigua que mi familia ha pasado de generación en generación. Ahora, le llamé leyenda urbana, pero en realidad es totalmente cierta. Nada se puede comprobar al 100%, y eso es justamente lo que la hace una leyenda, pero hay algunas pistas que quedaron y que indican que esto realmente pasó, ya las mencionaré al final. Así que ahí va. Esta historia comienza en Nevada, y eso es todo lo que voy a decir sobre la ubicación. No sabemos con exactitud el año, pero fue en algún momento de la década de 1880, tal vez finales de los 70. El lugar donde ocurre todo esto es un pequeño pueblo en un valle, no creo que vivieran más de unas 20 o 25 personas ahí en ese entonces. No he podido verificar que el pueblo haya existido realmente, pero siendo honestos, no me imagino cuántos pueblos perdidos pudo haber habido en los valles del oeste en esos tiempos. Según la leyenda, este pueblo fue enterrado a propósito. Todo empieza una noche de lluvia de meteoritos. En ese entonces la gente no sabía muy bien qué era eso, no tenía noticieros ni canal del clima, pero al parecer duró lo suficiente como para que dos tipos, Smokey y Billy, subieran al techo de la tienda general para seguir viéndola después de que todos los demás ya se habían aburrido. Estaban ahí arriba preguntándose qué tan lejos estarían esas estrellas fugaces, cuando de repente ven una que, según dicen, estaba tan cerca que podían distinguir su forma, la cola, todo. De hecho, una pasó tan cerca que sintieron el viento que dejó al pasar. Incluso vieron cómo se estrelló en las montañas con una explosión tremenda. Debió haber sido un meteorito pequeño, porque no causó ondas expansivas ni dejó un cráter notable, al menos no que la gente sepa. La explosión hizo que todo el pueblo saliera corriendo a la calle. Era un típico pueblo del viejo oeste, una calle principal con algunos edificios alrededor, y todos estaban ahí con antorchas, hablando de lo que pasó, preguntando quién lo vio, si era Dios bajando del cielo o qué. Smokey y Billy le cuentan a todos lo que vieron, y que una de esas estrellas fugaces tal vez se estrelló, o al menos aterrizó, en unas montañas cercanas. Parecía haber caído en un lago de montaña muy conocido por ellos, cerca de un pequeño pico. Ahora, esas montañas estaban a varios kilómetros, llegar hasta la base a caballo tomaría como medio día, pero eso era exactamente lo que decidieron hacer. Smokey y Billy se unieron a sus amigos Jack y Angeli, y también iba a ir el sheriff. Según cuentan, era un sheriff bien rudo. Serio, recto como una flecha, seguro tenía un bigote épico. Todos estaban súper emocionados por su pequeña aventura cuando el doc del pueblo casi les arruina todo. El doc, obviamente, era el más inteligente del lugar, y si te imaginas al típico doctor de cualquier película del oeste que parece saberlo todo, ese era él. Les dijo que tuvieran cuidado porque eso venía del espacio y podría tener efectos raros en los humanos, como gases tóxicos o esporas o algo así. También mencionó que probablemente no encontrarían el lugar exacto del impacto. Puede que pareciera que cayó en ese pico, pero podría estar mucho más alto y ser inaccesible. El grupo no le hizo mucho caso, y Smokey dijo que le iban a traer un pedazo del meteorito de recuerdo. Al día siguiente, empacaron sus cosas y se pusieron en camino. Por supuesto iban armados, eran vaqueros después de todo. Además, esa zona era territorio indígena. Les tomó como medio día llegar a la base de la montaña donde empezaban los senderos. Tal vez habrían llegado antes, pero no se apresuraron. Disfrutaron del campo abierto, bromeando entre ellos. Tampoco estaban muy atentos, ni una sola señal de indígenas. Ya en la base de la montaña empezaron a subir por los senderos. Todavía podían ir a caballo como hasta la mitad de la montaña antes de tener que continuar a pie. Esos senderos ya habían sido recorridos antes, porque en cierto punto donde se ponía peligroso para los caballos, había un improvisado poste para amarrarlos que alguien había puesto ahí en algún momento. El sendero se empinaba, pero además esa parte estaba bastante llena de árboles, así que aunque el camino no hubiera estado tan empinado, los caballos no habrían podido pasar entre tanta vegetación. Como no querían dejar a sus caballos solos tanto tiempo, decidieron acampar ahí esa noche. Encendieron una fogata y se pusieron a hacer lo típico, contar historias, comer algo y luego dormir. A la mañana siguiente se despertaron temprano y arrancaron por la parte difícil del sendero. Era una subida pesada, pero valía la pena solo por llegar al lago que tenían como destino. Y bueno, mientras iban subiendo más y más, Smokey, creo que fue él, se dio cuenta de que los árboles se estaban haciendo más pequeños y que el sol empezaba a brillar con más intensidad.
Y chavos, miren hacia arriba, dijo uno. Vean esos árboles, la maldita copa está rebanada. Eso hizo que todos se emocionaran. Se detuvieron y alzaron la vista, impresionados. Jack estaba especialmente entusiasmado, todo emocionado diciendo que eso solo podía significar que ya estaban muy cerca. Angeli venía algo más atrás y gritó en broma. Y el que llegue primero que busque una buena piedra para llevarle al Doc, ese hijo de su madre. El pico al que iban era como un oasis. Había un lago de tamaño medio a grande, completamente rodeado de montañas y árboles. Solo había un sendero que conducía a ese lago en las montañas. Hoy en día probablemente habría un resort ahí si todavía fuera accesible. En fin, el meteorito sí se estrelló exactamente donde ellos pensaban, justo en el centro de ese lago de aspecto turístico. Cada uno de ellos se quedó paralizado al entrar al claro y ver la destrucción. Todos soltaron algún tipo de expresión sorprendida. Jesucristo montado en una carreta, murmuró Smokey. Pues creo que ya no vamos a volver por aquí, dijo el sheriff. Había escombros por todos lados. El lugar estaba hecho pedazos. Completamente destruido, y el lago, según dijo uno de ellos, estaba acabado. Había pedazos de roca por todas partes, árboles tumbados y partidos, algunos aún humeando por pequeños incendios que ya se habían apagado solos. Pero lo más interesante era lo que había en el lago. Según cuentan, había un pedazo grande de metal saliendo del agua, con un par de piezas más pequeñas a los lados, como sobresaliendo de la parte superior. Unos empezaron a acercarse al lago y el sheriff, como siempre, se puso en modo serio y preocupado por la seguridad. «Tengan cuidado, carajo», gritó el sheriff. «Fíjense bien en las piedras, no agarren nada con forma rara. Hay rocas que pueden cortar como cuchillos». Se acercaron a la orilla y todos vieron ese algo grande saliendo del agua. Alguien, digamos que fue Billy, preguntó qué podría ser, todavía no sabían que era metálico. Angeli, que era herrero, comentó. «Parece algún tipo de metal». Agarró una piedra cercana y se la lanzó. La piedra chocó con el objeto haciendo un sonido metálico, ting. Definitivamente es metal. Jack estaba inclinado, tratando de ver dentro del agua. De pronto suelta. «No mamen, puedo ver algo más abajo, a lo que está conectado». Todos se acercaron para mirar donde él apuntaba, y sí, el tubo de metal estaba conectado a algo mucho más grande allá en el fondo. Pero estaba demasiado profundo, y el agua estaba turbia por toda la tierra y escombros del impacto. Apenas podían distinguir la silueta. Billy, como era bien curioso, dice: «Hay que meternos a nadar, seguro podemos ver mejor antes de quedarnos sin aire». Algunos murmuraron que sí, y un par hasta empezaron a quitarse ropa como si realmente fueran a lanzarse. Pero el sheriff se enojó otra vez, y menos mal que estaba ahí. «Esperen, un maldito momento», dijo, mirando el agua con atención. «Nadie se mete al agua. Fíjense en todos esos peces panza arriba». Nadie se había dado cuenta con toda la emoción del lugar destruido y el tubo misterioso. Había peces muertos flotando por todo el lago. Un montón, sobre todo cerca del tubo de metal. Jack se sorprendió. ¿Qué carajos? Y mientras todos se enfocaban en los peces, también notó que el agua estaba rara. Y miren el agua, es como si tuviera algo. Todos se acercaron un poco más y sí, el agua se veía extraña. Había como una decoloración, y con toda la emoción no se habían dado cuenta, a pesar de que ya habían estado mirando dentro del lago tratando de ver qué había. Ahora que existe más tecnología, la mejor forma que tengo para describir cómo se veía el agua, es como cuando mezclas agua con aceite. Se crea ese efecto tipo arcoíris, aunque en este caso no era tan brillante. Estaban ahí perdiendo el tiempo en la orilla cuando Billy vio una tortuga moviéndose cerca de la arena, a unos cuantos metros del agua. Y miren esta tortuga, está viva. Se agachó para levantarla. Era una tortuguita, más o menos del tamaño de una pelota de softball. «No la toques», dijo el sheriff con voz seca. Pero ya era tarde. Billy la levantó y vio que tenía encima esa sustancia que había en el agua. Smokey se encabronó. «Carajo, ahora sí. Y mira, ya traes esa porquería en las manos». Billy tenía la tortuga en la mano izquierda, y con la derecha empezó a frotarse los dedos sobre esa sustancia delgada. Al parecer, ya fuera del agua tenía un tono plateado. Les dijo a los demás cómo se sentía. «Se siente resbaloso. No quema ni duele, nada». A Angeli tampoco le hizo gracia y le gritó también: «No te toques la maldita boca».
Es más, suelta esa maldita tortuga y límpiate las manos. El doc dijo que no te toques los ojos ni la boca si traes esa porquería encima hasta que te laves. ¿Alguien tiene jabón, carajo? Smokey dijo que sí, pero que no tenía tiempo de sacarlo de su bolsa. De repente Billy gritó, asustando a todos. ¡Ay! Esta maldita tortuga me mordió. Le había mordido esa parte blandita entre el pulgar y el índice. Preocupado y molesto, Angeli le dice. No sepa, que la agarras. Aquí hay tortugas mordedoras, ¿sabías? Smokey no estuvo de acuerdo. Esa no es una maldita mordedora, está muy chiquita eso. Para este punto, Billy ya había tirado la tortuga al suelo, sobre la arena. Mierda, me sacó sangre, dice, mostrando su mano a los demás. La verdad, siempre fui medio escéptico con esa parte de la mordida, porque las tortugas no tienen dientes. Pero aparentemente, si una tortuga de río muerde con suficiente fuerza, su pico puede llegar a cortar la piel. Todos miraban su mano, y Jack comentó que tan cabronamente enojada debía estar esa tortuguita. El único que seguía mirando a la tortuga tirada en la arena era el sheriff. Esa tortuga se ve hecha mierda, dice con su tono seco. Mírenla. Todos se acercaron a donde estaba. La tortuga estaba panza arriba, retorciéndose en la arena por unos segundos, hasta que logró darse la vuelta. Pero ya no parecía una tortuga normal. Según cuentan, su apariencia cambia dependiendo de quien narre la historia, pero en general, sus colores verde y marrón habían desaparecido. Era de un tono grisáceo, como un gris feo y apagado. Smokey lanza una conjetura viendo cómo se veía. Parece como si estuviera muerta. Billy se enoja. Pues no lo está, claramente, dice, levantando de nuevo su mano. No estaba sangrando mucho, pero sí lo suficiente como para que se notara que la tortuga sí lo había mordido bien. Angeli se altera con el tema de limpiarle la herida. Tenemos que limpiarte esa chingadera y ya. Consigan agua de una cantimplora y traigan el maldito jabón. Le curaron la herida a Billy y luego pasaron un par de horas explorando el lugar. Recolectaron unas piedras, examinaron y hasta treparon árboles destruidos e intentaron ver desde todos los ángulos posibles lo que sea que estuviera dentro del agua sin acercarse demasiado. Más tortugas empezaron a salir a la orilla y los tipos las pateaban de vuelta al lago. También vieron unas aves acuáticas, o algo parecido, volando por la zona. Se acercaban al lago, pero ninguna aterrizaba. Era como si se detuvieran de golpe en el aire, a solo un par de metros sobre el agua, aleteaban un poco y luego se alejaban. Como si supieran, o sintieran, que esa agua era una mala idea. Alguien lo comentó, y Smokey aprovechó para echarle carrilla a Billy. Hasta las pinches aves son más listas que tú, al menos ellas sabían que esa agua era basura. Deciden que ya es hora de irse, así que se ponen a discutir su plan. Deciden intentar regresar a casa ese mismo día para llevar a Billy con el doc. Ahora sería bajada, y pensaban cabalgar mucho más rápido que cuando subieron. Pero el sheriff no está muy convencido. Se vienen nubes. No parece que vaya a llover, pero no habrá luna esta noche. No vamos a llegar. Hay que volver con los caballos y acampar ahí. Juntaron sus cosas y empezaron el descenso. Al principio hicieron buen tiempo, pero luego Billy empezó a quedarse atrás. Eventualmente se detuvo, se inclinó y trató de recuperar el aliento. Smokey le preguntó si estaba bien. Billy negó con la cabeza. No sé, se me olvidó a dónde iba por un segundo, y ahora no puedo respirar bien. Sí, seguro ya te estás imaginando hacia dónde va esto. Por culpa del cansancio repentino de Billy, no avanzaron tan rápido como esperaban. Les tomó casi el doble de tiempo volver con los caballos. Cuando llegaron, Angeli lo vio y dijo: Billy se ve hecho mierda. Esa maldita tortuga tenía que tener alguna enfermedad y ahora él está infectado. Él todavía quería correr hacia el pueblo esa noche. No vamos a bajar por estas colinas llenas de árboles en la oscuridad, repite el sheriff. Y aunque lo lográramos, habría que cruzar las llanuras para llegar. Si hubiera un ataque indio, no veríamos nada. Jack y Smokey estuvieron de acuerdo, así que montaron el campamento de nuevo e hicieron una fogata. La noche cayó, y efectivamente no se veía nada sin la luna. Estaban todos ahí, sentados alrededor del fuego, y Billy se seguía poniendo más ropa. No hacía especialmente frío esa noche, pero aún así Billy estaba empapado. Literal, tenía la cara chorreando sudor, como si le hubieran tirado un balde de agua.
Ese cabrón no va a pasar la maldita noche, dijo Angeli, señalándolo con el palo donde tenía un hot dog, o una salchicha, o lo que sea que comieran en esa época. Te digo, debimos haberlo llevado al pueblo. Los demás murmuraban y discutían sobre qué habrían debido hacer. En ese momento, Billy se levantó, se alejó un poco del fuego y se acostó en el suelo. Al parecer, parecía que se había desmayado, pero en realidad había extendido su manta como si se fuera a dormir, así que nadie supo qué pensar. Buenas, dijo Smokey, sin voltearse del fuego. Los demás se quedaron ahí, pero pasaron solo unos minutos cuando Billy empezó a moverse en el suelo. Primero se giraba de un lado a otro, y luego empezó a convulsionar por completo. ¡Y Jesús santo! Gritó Smokey, tirando su salchicha al suelo. Todos corrieron a rodearlo. Ninguno de ellos sabía lo que era una convulsión, así que estaban completamente perdidos. ¡Ayúdenlo, por el amor de Dios!, gritó Jack. ¡Sujétenlo!, grita el sheriff. Va a golpearse la cabeza. Por cierto, jamás intente sujetar o inmovilizar a alguien que está convulsionando, pero como dije, ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Después de lo que pareció una hora, aunque en realidad fueron solo un par de minutos, Billy deja de convulsionar, suelta un gemido rasposo, como si soltara todo el aire de sus pulmones, y luego se queda completamente inmóvil. Billy, le grita a Angeli mientras le da una cachetada en la cara. Jesucristo, dice Smokey. Está helado. Estaba sosteniendo la mano de Billy, la que no tenía la mordida. Después de 1 o 2 minutos intentando despertarlo, el sheriff rompe el silencio. Está muerto. Nadie lo podía creer. No se veía bien, balbucea Jack. Se ve como esa maldita tortuga, dice Angeli con tono grave. Supongo que Billy ya se veía muy pálido. No gris del todo, pero algo así. Aunque con los años y con cada versión de esta historia, a mí me gusta decir que parecía que la vida ya se le había ido antes de que muriera. Pero lo raro es eso, no se supone que alguien se vea así tan pronto después de morir. El color se va con el tiempo, no de inmediato. El sheriff suelta un largo suspiro. Escuchen. Estaba bien esta mañana, la tortuga lo mordió, y ahora está muerto. Nadie toque el cuerpo, y si lo hicieron, lávense las manos pero ya. Envuélvanlo en la manta y háganlo a un lado, lejos de donde vamos a dormir. Tenemos que llevar su cuerpo con el doc para una autopsia. Terminaron de limpiar la cena antes de mover el cuerpo de Billy. Buscaron un lugar apropiado bajo un árbol, alejado del campamento. Smokey y el sheriff fueron los que lo movieron. Cada uno tomó un pedazo de la manta, partes que no habían tocado a Billy, y lo arrastraron hasta el árbol. Pobre cabrón, dijo Smokey mientras lo veían ahí tirado. Se dieron la vuelta, pero aún no se alejaban. ¿Tenía algún pariente?, pregunta el sheriff. Antes de que Smokey pudiera responder, se escuchó un gruñido detrás de ellos. Dicen que fue gutural, salvaje. Como de animal. Y luego otro. Smokey y el sheriff dejaron de hablar apenas lo oyeron. Se quedaron parados, mirándose sin decir palabra durante unos segundos. Después del segundo gruñido, empezaron a girarse lentamente. Y ahí estaba Billy, sentado. Se quedaron paralizados, sin saber qué pensar por un momento, hasta que Billy gruñó otra vez y se lanzó hacia adelante. Se levantó de un salto, como si nada. ¿Qué? Es todo lo que alcanzó a decir Smokey antes de que el sheriff soltara un grito de dolor, mezclado con rabia. F.U. Fue lo único que dijo, probablemente quiso gritar fuck, pero no alcanzó. Billy le tenía la mano izquierda atrapada en la boca. Justo esa parte carnosa debajo del meñique. Si el sheriff no hubiera alcanzado a levantar el brazo, Billy le habría mordido el cuello de lleno. Jesucristo. Ustedes. Y mierda. Grita Smokey, mientras intenta quitarle a Billy de encima dándole golpes en la cabeza con la mano. Jack y Angeli corren a ayudar. ¡Santo Dios! Grita Angeli. Él y Jack también empiezan a golpear a Billy. No estaba muerto. Grita Jack. Billy suelta al sheriff, que se tambalea alejándose mientras se agarra la mano herida. Los otros 3 se quedan ahí, congelados, viendo a Billy con horror. Tenía la barbilla y la mandíbula totalmente cubiertas de sangre, goteando. Su piel estaba completamente sin color. Y la mirada era tan desquiciada, tan fija, que parecía la mirada del mismo diablo.
Entonces Billy se les lanza de nuevo con otro gruñido rasposo, y ellos se dispersan como pueden. «¡Que no te muerda!», grita Smokey. Y aunque suene medio chistoso, Billy iba corriendo detrás de cualquier cosa que se moviera, y Smokey, Jack y Angeli corrían como locos por todo el campamento tratando de evitarlo. Cada vez que uno veía que Billy iba directo a él, soltaba un grito. Los caballos tampoco la estaban pasando bien. Con todo el caos se estaban alzando, pateando el suelo, y por suerte, cuando Billy los notó y trató de perseguirlos, ya se habían soltado del poste y corrían de vuelta por el sendero. Los tipos se reúnen cerca del fuego para recuperar el aliento, y justo entonces, Billy se da la vuelta y empieza a correr hacia ellos otra vez. Un boom retumba de pronto, segaramente haciendo que los tres casi se cagaran del susto. Billy se detiene. Boom. Boom, boom, boom. Boom. El último disparo manda a Billy directo al suelo. El sheriff sale de entre las sombras con el revólver al frente. Mientras recarga, los otros sacan sus armas de los sacos de dormir. ¿Está muerto?, pregunta Jack. Claro que está muerto, responde Angeli. Sí, bueno, eso ya lo pensábamos antes, le recuerda Jack. Y justo cuando todos se calman un poco, Billy empieza a moverse otra vez. Esto es imposible, dice Smokey, al ver que Billy se pone de pie. Vuelvan a disparar, grita el sheriff. Todos le sueltan plomo y Billy cae otra vez. Esta vez el sheriff no vacía el arma. Se acerca a Billy y se queda ahí parado un momento. Y sí, Billy se incorpora de nuevo. El sheriff le vuela la cabeza. Silencio absoluto. Como si el mundo se detuviera. Ahora sí, dice Smokey, finalmente. Todos se acercan al cuerpo. El Doc no va a creer esto ni de chiste, dice Jack. Va a tener que creerlo, dice el sheriff. 4 hombres contándole la misma historia, y cuando vea ese cuerpo no debería quedar duda. Si acaso, la autopsia le va a mostrar qué fue lo que enfermó a Billy. Smokey se pone serio cuando de pronto se da cuenta de algo. No estoy diciendo que tengamos que dispararle a alguien, pero... Ya lo pensé, lo interrumpe el sheriff. Estaba de pie junto al fuego, pasándose la mano por encima de las llamas y haciendo gestos de dolor con cada pasada. Se estaba cauterizando la mordida. Bien hardcore. Estoy mordido. Esa tortuga enferma mordió a Billy y él se convirtió en algo. Un tipo de demonio. Y ahora Billy me mordió a mí. ¿Y qué hacemos?, pregunta Angeli. El clima no ha cambiado. Sigue demasiado oscuro como para arriesgarnos todos intentando llegar con el Doc esta noche, responde el sheriff. Así que esto es lo que vamos a hacer. Se agacha y saca una cuerda de su mochila. Smokey, tú sabes hacer nudos cabrones. Átame a ese árbol de allá. Si me empiezo a poner como Billy, los gruñidos y el ruido deberían despertarlos, y así no podré morder a nadie. No creo que vaya a poder dormir, dice Smokey. Tienes que dormir algo, le responde el sheriff. Al amanecer nos tenemos que ir. Entonces vuelven a meter a Billy en su saco de dormir y lo arrastran otra vez lejos del campamento. Vamos a tener que arrastrar su culo todo el camino de regreso, suspira Angeli. Por eso tenemos que salir en cuanto empiece a salir el sol, dice el sheriff mientras se sienta junto al árbol. Era un árbol más bien delgado, lo justo para pasar la cuerda por su torso y darle unas vueltas al tronco antes de amarrarlo. Smokey le pregunta si está muy apretado y el sheriff responde que está lo justo. Si las cosas se van al carajo, no quiere tener ni la más mínima chance de soltarse. Todos se dicen buenas noches e intentan dormir. Es difícil saber si alguien realmente logró pegar un ojo, pero Smokey fue el primero en levantarse. Se despertó de golpe, nervioso, y vio que el sol ya venía saliendo. Las nubes se habían ido, así que despertó a los demás. Todos se levantan con cierta urgencia y miran hacia donde está el sheriff. Está ahí sentado, todavía amarrado, con la cabeza caída sobre el pecho. ¿Está muerto?, pregunta Jack. El sheriff levanta la cabeza y los mira. Todavía no. ¿Cómo te sientes?, le pregunta Smokey. Me duele la mano como la chingada, responde el sheriff. Ya pasaron varias horas, dice Angeli. Para este punto Billy ya se veía de la fregada. Tú todavía tienes color. Quizá no se me pegó lo de Billy, sugiere Jack. El sheriff les dice que no tienen tiempo para adivinar nada. Eso es trabajo del Doc.
Así que recogen sus cosas y empiezan a bajar por el sendero, arrastrando a Billy, todavía amarrado en su saco. Y aquí tienen un golpe de suerte, uno que de verdad necesitaban. Bajar con Billy les resultó más fácil, pero al llegar al final del sendero encuentran al caballo del sheriff tranquilamente pastando, a unos 60 o 70 metros dentro de la pradera, bebiendo de una zanjita. El sheriff silba, el caballo corre hacia ellos y le amarran a Billy encima. Empiezan el camino de regreso lo más rápido que pueden y llegan al pueblo por la tarde. Bueno, entonces los tipos regresan al pueblo esa misma tarde. Entran por la calle principal y hay algunas personas por ahí, uno que otro dueño de tienda parado al frente de su local, disfrutando del clima y eso. El dueño de la tienda general sale corriendo hacia ellos y les suelta. ¿Dónde carajos está Billy? Está muerto, responde el sheriff sin rodeos. Tenemos que ir con el doc ahora mismo. Para ese momento, más gente empieza a salir de donde sea que estuvieran escondidos. Llegan a la casa del doc con una fila de curiosos siguiéndolos, todos preguntándose qué demonios pasó, pero sin obtener respuestas. ¿Fueron los indios? ¿Un animal? ¿Se disparó por accidente? El doc escucha el alboroto y sale justo cuando están llegando. Mira al caballo y de inmediato sabe que hay un cuerpo dentro del saco de dormir. Luego ve la mano del sheriff, vendada y empapada en sangre. Adentro, dice. El doc empieza a regañarlos mientras ponen el saco sobre la mesa de examinación. Les dije que era mala idea ir allá arriba. ¿Qué pasó? Empieza a desamarrar el saco de dormir, pero el sheriff lo detiene. Espera. Antes de que veas, tienes que escuchar todo lo que pasó. Así que le cuentan todo. Por supuesto, no les cree. Ya les había advertido que podrían haber toxinas allá arriba. Algún tipo de polvo espacial que inhalaron y les hizo alucinar. Espero no tener que llamar a los marshals del estado para abrir una investigación por asesinato. Bueno, entonces no te quedes solo con lo que decimos, carajo. Dice Smokey, y de un jalón abre el saco que el doc ya había empezado a desamarrar. El doc dio un brinco para atrás. Se quedó unos segundos mirando, y luego empezó a acercarse de nuevo, lentamente. Se ve como queso suizo, ¿no? Dice Angeli con sarcasmo seco. Me destrozó la mano, dice el sheriff. Si no me la hubiera subido a tiempo, seguro me arranca la garganta. Tomé una decisión como autoridad de la ley. Intentó morder a todos, así que lo detuve. Y luego se levantó otra vez. La gente no se levanta después de que le disparan, dice el doc, sin apartar los ojos del cadáver de Billy. Pues él sí, dice Jack. Y no llevábamos alcohol allá arriba. Nadie llevó ni una gota. Un tiro en la cabeza lo detuvo por completo, agrega el sheriff, señalando el enorme agujero en el cráneo de Billy. El doc parece despertar de su trance. Ok, así que una tortuga lo mordió, y esa misma noche él era esto. Así es, responde el sheriff. Había algo en esa agua. La tortuga estaba cubierta con eso. Voy a necesitar esa tortuga para saber si tenía alguna infección, dice el doc. Y ahí empieza el duelo de a ver quién manda más entre el doc y el sheriff. Nadie va a subir allá otra vez, dice el sheriff. Es demasiado peligroso. Lo que sea que tuviera esa tortuga, está claro que Billy también lo tenía. El doc vuelve a mirar a Billy. Es como si llevara muerto semanas. Pero esto pasó de un día para otro. El sheriff también fue mordido, doc, dice Smokey, con un tono que suena a preocupación seria. El doc revisa la mano del sheriff. Esa mordida está fea. Bien hecho con la cauterización. Tengo algunos antibióticos para empezar, aunque no estoy seguro de que sirvan. Los demás murmuran entre ellos, bajito. Creo que ayer se veía peor, piensa en voz alta Smokey. ¿Por qué él no se ve enfermo? Pregunta Jack. Y entonces el doc se suelta con toda una explicación. Pueden ser varias razones. Dije que los antibióticos tal vez no ayuden porque parece que lo que se le pasó a Billy era viral. Mira, con cualquier enfermedad, sea bacteriana o viral, normalmente pasa esto, al 99% de las personas les entra la infección, se enferman, muestran síntomas, son contagiosas, y si es grave, pueden morir. Pero hay un 1% que puede entrar en 3 categorías diferentes. Espero que él esté en la categoría de los inmunes, lo interrumpe Angeli. El doc ni se inmuta. La primera es justo esa, podría ser inmune. Por alguna razón, el virus o bacteria no puede con tu sistema inmune.
No te enfermas, no tienes síntomas y no contagias a nadie. ¿Y las otras dos? Pregunta Smokey. La segunda es que podrías ser un portador. Eso significa que si estás infectado, pero no te sientes mal ni presentas síntomas. Sin embargo, sigues siendo contagioso. ¿Y cómo sabremos si es inmune o portador? Pregunta Smokey. Tengo que hacerle análisis de sangre. Probablemente también tenga que cultivar muestras, y eso lleva tiempo. ¿Y la tercera opción? Pregunta el sheriff. Bueno, no tenemos que preocuparnos por esa última, dice el doc. Ya estarías mostrando síntomas. Pero la última posibilidad es que el patógeno haya mutado completamente tu ADN. Una vez dentro del cuerpo, en cuestión de horas podría empezar a generar cambios físicos. Crecimiento desmedido del tejido muscular, agrandamiento o reducción de huesos, pérdida o aumento extremo de funciones mentales, la lista de cambios físicos podría ser interminable. Entonces, hasta que sepamos qué pasa, tengo que actuar como si fuera portador, dice el sheriff. Correcto, responde el doc. No uses la letrina pública, prepara tú mismo tu comida y mantén esa mano bien vendada. El sheriff dice que se va a ir directo a su casa, que atenderá su oficina desde el porche. Así que todos se marchan de la casa del doc, mientras él se prepara para hacerle la autopsia a Billy. Solo tiene a una enfermera con él, aunque en realidad era más su asistente que enfermera profesional. Se ponen los guantes y preparan la mesa. Y es aquí donde todo se va al carajo, y honestamente, fue un accidente de esos que no te ves venir. El doc le indica a la asistente que le saque los dientes a Billy para tener registros dentales, mientras él revisa lo que queda del cerebro. El doc sospecha que lo que enfermó a Billy atacó directamente su cerebro, porque se volvió loco y trató de atacar a todos. Además, le interesa el cerebro porque fue el tiro en la cabeza lo único que logró detenerlo por completo. Ok, empieza el doc. Su cerebro parece estar cubierto por una sustancia extraña. La mayor parte de la sangre está coagulada y seca, pero esto todavía está húmedo. Puedo confirmar que tiene un tono plateado. Está hablando para que el asistente tome nota mientras él explora. Y ahora viene la parte que jodió todo. El doc está revisando el cerebro y debe haber tocado algún nervio. Sea lo que sea que apretó, eso provoca que la mandíbula de Billy se cierre de golpe. ¿Recuerdas lo que estaba haciendo la enfermera? Exacto, tratando de sacarle los dientes. A pesar de estar muerto, Billy logra morderle el dedo, duro. Ella grita del susto y el doc se alarma. ¿Te rompió la piel? Ambos cometen un error enorme. La enfermera miente y dice que no, pero sí le había roto la piel. El doc tampoco le pide ver el dedo. No logra despegarse del cadáver. Ella dice que va a lavarse la mano por si acaso, y el doc la deja. Regresa con una curita en el dedo, pero como los guantes que traían eran opacos, él no se da cuenta. El doc continúa con la autopsia. Abre el torso de Billy, y hay porquería plateada por todas partes. Definitivamente estaba en su torrente sanguíneo. Creo que puedo aislar una muestra. Terminan todo un par de horas después. La asistente se va a su casa y el doc se queda escribiendo notas. Ya era casi de noche, así que todo el mundo empieza a irse a dormir. El doc no durmió nada esa noche. Pero eso lo dejamos para después. Esa también fue la última noche que existió ese pueblo. Angeli, Jack y Smokey salieron a buscar sus caballos después de pasar por la casa del doc, pero no tuvieron suerte. Decidieron quedarse a dormir en una casita abandonada a unos kilómetros fuera del pueblo. El dueño había muerto unos meses antes. Se despertaron antes de que saliera el sol y como ya daban por perdidos a los caballos, decidieron regresar al pueblo caminando. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando llegaron cerca, y desde la distancia ya veían que había mucha gente despierta caminando por ahí. Smokey lo notó raro. Y yo pensé que nos habíamos levantado temprano. Parece que todo el pueblo ya anda activo. Entraron al pueblo, ya con el sol un poco más alto, pero todavía había suficiente sombra como para que no notaran lo que realmente pasaba. Jack ve a un tipo que conoce y le grita. «Hey, Mac». Mac se detiene y voltea. Los tres se quedan congelados. La mitad del rostro de Mac ya no estaba. Solo quedaban músculos al descubierto y parte del hueso. El resto de su cuerpo no se veía mucho mejor. Empezó a caminar hacia ellos. No corría, pero tampoco era lento. ¡Santa madre! Se esparció. Grita Smokey. Nadie más alcanza a decir nada.
Smokey y Angeli retroceden, mientras Jack se queda firme y le dispara a Mac. A la cabeza. Grita Angeli. Mac cae con un estruendo. Todos los demás en la calle voltean a verlos y empiezan a avanzar hacia ellos. Algunos sin dedos, otros sin manos o sin brazos. Muchos con pedazos de carne faltante. Uno en particular no tenía ni un solo pedazo de carne en la cabeza, solo quedaba el cráneo, montado en un cuerpo podrido. ¿Todo el maldito pueblo? Grita Smokey. Dispararon algunas balas más antes de darse cuenta de que ya no había vuelta atrás. Todo el pueblo estaba perdido. Ellos no sabían nada de lo que había pasado durante la autopsia, pero ¿te acuerdas de la enfermera? Sí, ella se fue a casa y murió durante la noche. La mala noticia es que estaba viviendo temporalmente en la posada del pueblo, ya que su casa anterior se había quemado por una lámpara que se cayó. Nadie sabe a quién mordió primero, pero ya sabes cómo funciona esto. Ella se comió a alguien, esa persona se levantó y se comió a otra, y probablemente en menos de una hora ya todo el pueblo estaba infestado. ¡Corran!, grita Angeli. Se dispersan cuando la horda se les viene encima. Smokey y Angeli se meten corriendo al salón, mientras Jack desaparece hacia otro lado. ¿Qué hacemos?, grita Angeli, desesperado. No sé. Pero cállate, no hagas ruido, responde Smokey en un susurro fuerte. Pero ya era tarde. Un par de zombies ya se dirigían al salón. Arriba, grita Smokey. Desde afuera se escuchan un par de disparos. Probablemente era Jack. Empiezan a subir las escaleras y casi llegan cuando la puerta del cuarto al final del pasillo se abre de golpe y un zombie le cae encima a Angeli, que iba primero. Ambos caen hacia atrás, y Smokey apenas alcanza a echarse contra el barandal. Rodaron hasta el fondo de las escaleras. Fue brutal. El zombie empezó a devorar a Angeli al instante. Él trató de pegarle un par de veces y sacar su arma, pero ya era tarde. Más zombies entraron por las puertas batientes del salón y se unieron al ataque. Smokey logró subir las escaleras, pero se dio cuenta de que estaba acorralado. Entonces se trepó al barandal y saltó hacia la barra. Luego se lanzó detrás de ella, escondiéndose. Lo que se oyó mientras se comían a Angeli fue algo horrible. Smokey vio a un zombie a unos pasos con un brazo en la mano y otro tenía una pierna cerca. Los gritos de Angeli se cortaron con un sonido ahogado y burbujeante que es de esos que no puedes olvidar jamás. Ahí estaba Smokey, agazapado detrás de la barra, sin saber qué hacer. Parecía que los zombies ya se habían olvidado de Angeli y andaban vagando sin rumbo. Él pensó, medio morboso, que Angeli no se iba a ver nada bien cuando se levantara. Pasó lo que pareció una eternidad escondido, hasta que escuchó pasos fuertes viniendo desde la entrada. Eran cascos. Se asoma y ve al sheriff montado en su maldito caballo entrando al salón, con un grupo de zombies siguiéndolo. Traía una escopeta y le voló la cabeza a 2 zombies de un solo tiro. Estaban tan cerca que les reventó el cráneo al mismo tiempo. Dispara una segunda vez y luego lanza la escopeta al zombie más cercano. Era una escopeta de 2 cañones, ya no tenía más tiros. Pero ya tenía la pistola lista. Logra meter como 3 tiros más antes de que la horda lo alcance. Su caballo se vuelve loco y lo tira al suelo. El sheriff se arrastra entre las mesas, alejándose de los zombies. Es triste, logra escapar solo porque los zombies se fueron sobre su caballo. Por atrás, grita el sheriff. Salen corriendo por la puerta trasera. ¿Qué pasó?, le grita Smokey. No sé, vine al pueblo a ver al Doc y encontré a todos como Billy. La casa del Doc está cerrada a piedra y lodo. Cortinas abajo y todo. Tenemos que encontrar a Jack, dice Smokey. Está por su cuenta, dice el sheriff. Necesitamos ayuda. Y la necesitamos ya. ¿Ayuda?, pregunta Smokey, confundido. El sheriff le explica rápido que quiere ir a pedirle ayuda a unos indios amigables que viven a un par de kilómetros al suroeste. Con los años ha cambiado qué tribu era, pero la mayoría dice que eran los Paiute. Smokey está de acuerdo, así que se escabullen por el extremo sur del pueblo. El sheriff los lleva hasta la casa del Doc, donde tiene amarrado el caballo de Angeli en el poste. Hay una bolsa grande en el suelo, atada con una cuerda a la silla del caballo. Claramente hay un cuerpo dentro. Encontré el caballo de Angeli dando vueltas por mi propiedad esta mañana. Lo traje y le até a Jones después de tener que matarlo. Quiero mostrarle a esos indios exactamente con qué estamos lidiando, explica el sheriff.
Montan y salen galopando justo cuando un grupo de zombies se dirige hacia ellos. Una vez que están a salvo, Smokey pregunta: ¿de verdad crees que nos van a ayudar? He hablado con ellos varias veces, responde el sheriff. Son gente espiritual, tienen una cultura llena de relatos, de respeto por sus ancestros. Seguro tienen alguna historia sobre los muertos. Y si no, mínimo deben tener algunos guerreros que nos ayuden a matar a estas cosas. Smokey no discute. Cabalgan un par de kilómetros hasta encontrarse con un grupo de exploradores. El poblado está un poco más adelante. Uno de los indios reconoce al sheriff, le hace señas y se adelanta para encontrarse con ellos. El sheriff habla con su amigo, a quien conocemos como Búfalo/Caballo. No le enseña lo que hay en la bolsa, pero él accede a llevarlos con el jefe de la tribu. Ahora, lo llamamos Búfalo/Caballo porque su nombre era algo como corre con búfalos o cabalga con bisontes, pero Smokey se le olvidó el nombre una vez y le dijo Búfalo/Caballo, y así se le quedó. Además, es más fácil escribir Búfalo/Caballo que corre con búfalos, así que ni modo. Llegan al tipi del jefe y el sheriff y Smokey esperan afuera mientras desamarran a Jones del caballo. Búfalo/Caballo sale y les dice que el jefe los va a recibir. Entran arrastrando a Jones detrás, y ven al jefe y a lo que debe ser su consejo, todos sentados en círculo sobre el suelo. El jefe dice algo en su idioma nativo. ¿Por qué han venido, y qué traen con ustedes? Traduce al inglés el hombre sentado al lado del jefe. Tenemos un pequeño problemita, empieza el sheriff. El hombre traduce. Los muertos están volviendo a la vida. Necesitamos su ayuda para detenerlos. El traductor se ve sorprendido, pero aún así, aunque con cierta duda, traduce lo que dijo. El jefe parece reflexionar sobre esa afirmación mientras le clava al sheriff una mirada firme, como queriendo leerle el alma. Mire esto, dice el sheriff, y destapa a Jones. Jones levanta la cabeza y suelta un gruñido. No estaba muerto. El consejo y todos los presentes en el tipi se levantan de golpe, soltando murmullos de sorpresa y susto. Uno de los miembros del consejo grita algo en su idioma y corre directo hacia Jones, clavándole un tomahawk en la cabeza sin dudarlo. Creí que habías dicho que estaba muerto, susurra Smokey al sheriff. Mentí, responde el sheriff en voz baja. Tenemos todo un pueblo lleno de estos, dice en voz alta. El consejo discute entre sí, y por la cara que ponen, parecía que le iban a decir al sheriff y a Smokey que se fueran a la chingada. Pero entonces el jefe habla, y el traductor dice: llevarán a Búfalo/Caballo y a Río Pez con ustedes. Les ayudarán a matarlos y asegurarán que no quede ninguno. Obviamente no se llamaba Fish River. Era el mejor pescador de la tribu, así que su nombre real tenía que ver con eso. Creo que era algo tipo nada con los peces o corre con el río, pero honestamente no estoy seguro, y como antes, escribir Río Pez es mucho más fácil. Ojalá nadie se ofenda con estos apodos, es parte de cómo se cuenta la historia. Búfalo/Caballo y Río Pez se van a buscar sus armas. Al salir del tipi, el jefe le dice algo en inglés al sheriff y a Smokey. Cuiden la mordida del hombre muerto. Gracias, responde el sheriff. No solo por ese dato, sino por toda la ayuda. Cuiden la mordida fue literalmente lo primero que aprendimos, dice Smokey una vez que están afuera. Te dije que iban a tener algún conocimiento sobre esto. ¿Viste cómo ese tipo fue directo a la cabeza? Búfalo/Caballo y Río Pez regresan montados. Muy bien, muchachos, dice el sheriff. Parece que tenemos un pueblo que limpiar. Uno de los indios le presta un caballo extra a Smokey y los 4 cabalgan de regreso al pueblo. Ya a poco más de 1 kilómetro empiezan a ver a los primeros rezagados. Algunos habitantes que habían salido del pueblo y ahora deambulaban perdidos por la tierra abierta. Búfalo y Río Pez aprovechan para mostrar lo que pueden hacer. Búfalo/Caballo saca su arco y le mete un flechazo perfecto a la cabeza desde como 45 o 50 metros de distancia. Río Pez se acerca al suyo y le da con algún tipo de masa, de un golpe le revienta la cabeza completa. Y aquí es cuando hacen un descubrimiento espeluznante. Un poco más adelante encuentran una vaca parada en medio de la nada. Le faltaba todo un costado, se le veían las costillas y media tripa estaba desparramada en el suelo. Después de matarla, se dan cuenta de que van a tener que revisar todo el maldito campo que rodea el pueblo, no solo por zombies que se hayan salido, sino también por animales que pudieran haber mordido o infectado. Deciden separarse y hacer un barrido amplio en círculo alrededor del pueblo para limpiar cualquier cosa que encuentren antes de entrar al centro.
También deciden revisar las casas primero. La mayoría eran de un solo piso y con 1 o 2 cuartos. El equipo queda, Smokey con Río Pez y el Sheriff con Búfalo / Caballo. Empiezan desde el sur y avanzan hacia el norte del pueblo. Encuentran a algunos rezagados más y los eliminan. El Sheriff hasta encuentra a su caballo, medio cojeando, persiguiendo a algún tipo de roedor del desierto para comérselo. Fue un momento agridulce, pero al menos pudo ponerlo a descansar, a su manera. Nos quedamos con los tipos revisando los alrededores del pueblo, eliminando a unos cuantos rezagados, y ahora están listos para entrar al pueblo. Lo hacen desde el lado norte y apenas llegan, se topan con unos 6 o 7 zombies de inmediato. Búfalo y Fizz, sí, ahora les acortamos los nombres aún más, se mantienen en silencio, pero Smokey agarra y le vuela la cabeza a uno, lo que obviamente llama la atención de todos los demás. Se bajan de los caballos, les dan una nalgada y un grito para que se larguen y no se los coman, y se meten corriendo a la posada, que es el edificio más cercano. Smokey agarra una espada de caballería que estaba colgada como adorno en la pared. Apenas entran, hay 2 zombies parados junto al mostrador principal. Fizz hace trizas a uno con su arma, y Smokey estrena su espada con el otro. Ya que estamos aquí, limpiemos este edificio primero, dice el Sheriff. Revisen cada cuarto. Suben las escaleras y la mayoría de las habitaciones están vacías. Pero en el cuarto al final del pasillo hay 2 zombies golpeando la puerta, caminando contra ella una y otra vez, con golpes suaves, gruñendo y siseando. Oye, ¿esa no es la enfermera del Doc?, dice Smokey señalando a una de las figuras. Recuerda que ellos todavía no saben que ella fue quien comenzó todo. Los zombies escuchan su voz, se giran y empiezan a tambalearse hacia ellos. Búfalo lanza su tomahawk y le da de lleno a la enfermera, mientras el Sheriff usa su cuchillo Bowie para encargarse del otro. ¿Hay alguien ahí afuera?, pregunta una voz desde dentro del cuarto. Todos se miran entre sí. Sí, responde el Sheriff. Jack, dice Smokey, emocionado. Sí, contestan desde adentro, y escuchan cómo mueve cosas y desbloquea la puerta. Un minuto después, se abre la puerta y aparece un Jack aliviado y desaliñado. Sentí como si hubiera estado ahí encerrado días. Hey, trajeron ayuda, dice, viendo a los indios. Pero no hay tiempo para celebrar. Los zombies que vieron a los tipos entrar a la posada ya están metiéndose por la entrada. Oh, mierda, dice Jack. Todos abajo, ordena el Sheriff. Llegan a las escaleras, que tienen una sección abierta al piso de abajo con un barandal. Es como una maldita cafetería, puro gruñido, siseo y lamentos abajo. Algunos zombies empiezan a subir. Es grotesco, carne colgando, huesos al descubierto, tripas arrastrándose detrás de ellos, una escena de pesadilla. Denles, grita el Sheriff y abre fuego. A estas alturas, todos los zombies ya saben que están ahí, así que el ruido ya no importa. Además, están en una buena posición, un punto de estrangulamiento. Búfalo y Fizz usan sus arcos mientras el Sheriff, Smokey y Jack disparan. Búfalo está más cerca de las escaleras y mata a 1 o 2 con cuchillo y tomahawk que logran subir. Esperan unos momentos tras acabar con lo que parece ser la última oleada. Ok, parece que se acabó esta ronda. Vamos al salón y luego a la tienda general, dice el Sheriff. Bajan con cuidado, pisando sobre cadáveres podridos, y se reúnen afuera. Quemen el edificio, dice Fizz. Destruirá sus cuerpos y la enfermedad que cargan. ¿Vamos a tener que quemar todo el pueblo?, pregunta Smokey con tristeza. Lo vamos a quemar todo, responde el Sheriff. Entra a la posada y sale con una lámpara de aceite encendida. Toda traza de esto tiene que desaparecer, dice. Lanza la lámpara al interior y se rompe, prendiendo fuego de inmediato. Los cadáveres cercanos se encienden casi al instante. Vamos a quemar este pueblo hasta los cimientos y a todos los cuerpos con él. Buscaremos un nuevo lugar donde vivir. Podemos ir a Carson City a ver qué encontramos por allá. La tienda general estaba hecha un desastre. Los estantes tirados, manchas de sangre por todos lados, pero el único adentro era el dueño, que ya era un zombie. El salón tenía unos 3 zombies más, los que quedaron tras la fuga épica del Sheriff y Smokey. Encontraron un par de zombies más afuera que arrastraron para quemarlos con los edificios. Parece que la casa del Doc es la única que queda de pie, dice Jack, viendo lo que antes era su pueblo. Algunos de los edificios grandes todavía estaban en llamas, pero los más pequeños ya se habían apagado.
Llegan a la casa del Doc. La puerta está cerrada, las cortinas todavía abajo. Doc. Grita Smokey. Encuentra una ventana sin cortina y pone la cara contra el vidrio. No veo ni madres, ¿dónde diablos está? Doc. Grita el sheriff, golpeando la puerta con fuerza. Ya, derríbenla. Fuerzan la entrada. La casa del Doc tenía solo 2 cuartos. La primera área era donde atendía pacientes y al fondo había una puerta que daba a su habitación. Echan un vistazo general. Si el Doc no está en su cuarto, no está en ningún lado. No mames, dice Jack. Estaba al lado de la camilla. El cuerpo de Billy seguía ahí, completamente destazado. Parece que lo abrió como si fuera un jamón. Lo cortó por todos lados, dice Smokey. Mira a estos pobres diablos, dice Jack, señalando una jaula en la mesa con ratones muertos. Esos ratones se ven hechos mierda. Seguro estaban infectados. ¿Cómo carajos pasó eso si estaban encerrados? Reflexiona Smokey. El sheriff intenta abrir la puerta del cuarto del Doc. Está cerrada, así que toca suavemente. Doc. Miren esto, dice Buffalo, levantando lo que parece ser el diario del Doc. Hey. Grita Smokey. ¿Dice algo sobre si el sheriff es inmune o no? El sheriff toma el diario y empieza a hojearlo. Es pequeño, así que no hay mucho en cada página. No escribió mucho sobre mí aquí, dice. ¿Entonces qué demonios ha estado haciendo? Pregunta Jack. El sheriff está leyendo una página. Aisló algunas muestras de esa porquería plateada del agua. Dice aquí que estaba por todo el interior de Billy. Entonces aquí vamos a leer lo que, supuestamente, escribió el Doc en su diario. Vamos a imaginar que el sheriff lo está leyendo en voz alta. Es la forma más sencilla de incorporar sus notas. Entrada del diario del Doc. Sea lo que sea esta sustancia que ha infectado el cuerpo del paciente, parece ser de origen orgánico. Por lo que puedo decir con mi experiencia médica, parece ser algún tipo de fluido corporal, aunque no tengo idea de dónde proviene. Al observar una muestra bajo el microscopio, no parece ser un patógeno en lo absoluto, a pesar de comportarse como tal, transmisión por mordidas, etc. Nunca había visto ni escuchado sobre algo así. Tengo que subir a ese lago a ver el agua y el objeto del que hablaron los hombres. ¿Entonces subió a la montaña? Pregunta Smokey, confundido. No, responde el sheriff, seco. Y sigue leyendo. Entrada del diario del Doc número 2. Inyecté a uno de mis ratones con el compuesto hace unas horas. Murió. Más tarde salí a cenar y cuando regresé estaba vivo otra vez, aunque completamente rabioso y fuera de sí. Intenté sacrificarlo inyectándole veneno, pero no funcionó, aunque era de esperarse. Solo tras perforarle el cerebro con un bisturí el sujeto dejó de moverse. Esta sustancia extraña parece concentrarse en el cerebro de los seres que afecta. Hay más, dice el sheriff. Entrada siguiente. Intenté algo nuevo, ya que otro experimento falló. Envenené otro ratón y esperé a que muriera. 1 hora después le inyecté una dosis de la sustancia. 10 minutos más tarde el ratón empezó a moverse. Solo que esta vez, cuando despertó, no estaba rabioso. Parecía perfectamente normal. Lo sacrifiqué y le hice una autopsia. La sustancia había invadido su interior como antes, pero había regenerado el flujo sanguíneo y las funciones corporales. Sus órganos, corazón, pulmones, cerebro, lucían completamente funcionales, sin señales de descomposición o daño por muerte. Si logro descifrar esto, podría ser el mayor descubrimiento médico de la historia. Tal vez el fin de la enfermedad o de la muerte. Es impensable. Debo seguir trabajando. Espero que el sheriff siga con vida. Tal vez desperdicié al sujeto de prueba perfecto. ¿Entonces ha estado aquí haciendo experimentos? Pregunta Jack, ¿sabe lo que está pasando allá afuera? El sheriff pasa la página. Sí, lo sabe, dice. Aquí lo dice. Entrada del diario. El pueblo está perdido. Escucho los gritos. Debe ser mi enfermera, debí haberle pedido ver ese dedo. Ahora lo único que puedo hacer es quedarme en silencio y no llamar la atención. Debo entender cómo funciona esta sustancia. Intenté repetir el experimento exitoso y no funcionó. Mismo resultado, un ratón no muerto.
La capacidad regenerativa solo parece funcionar en el cerebro, y cuando falla, solo restaura funciones básicas y primitivas. ¿Por qué el sheriff y el ratón número 4 parecen haber aceptado esta sustancia? Entonces, ¿está aquí? Pregunta Smokey. Doc. Grita fuerte. Tenemos un problema, dice el sheriff, dejando el libro sobre la mesa. Se inyectó. ¿Qué, con esa porquería? Pregunta Jack, incrédulo. Smokey agarra el libro y empieza a leer el mismo. Su última entrada, dice el sheriff. Habla de que tiene que resolverlo. Que se va a inyectar y que necesita sentir cómo funciona. También dice que pensaba usar algunas de sus propias medicinas para contrarrestar una posible falla. Tenemos que encontrarlo, ya, dice Buffalo con firmeza. Derriben la puerta. Ordena Jack mientras se acerca al cuarto del Doc. De pronto se escucha un estruendo desde la habitación y Jack se detiene en seco, a solo unos pasos de la puerta. Unos golpes pesados, seguidos de un gruñido profundo y gutural. Mucho más fuerte y grave que cualquier otro sonido que hayan escuchado antes. ¿Qué, carajos, fue eso? Dice Smokey, con los ojos abiertos de par en par. Cambiado está, dice el sheriff. Eso definitivamente no suena como los otros, empieza Smokey. No alcanza a terminar la frase. Una criatura gigantesca atraviesa la puerta, llevándose con ella la mitad de la pared. Debe medir más de 2 metros y tener más volumen que un camión. Agarra a Jack como si no pesara más que una bolita de algodón y lo arruga como si fuera papel. El sonido de los huesos quebrándose parece no acabar nunca, y sangre y vísceras gotean del montón de carne aplastada que era Jack cuando la criatura lo tira al suelo. Smokey y el sheriff logran disparar un par de veces, pero la piel del monstruo es tan gruesa que las balas no le hacen más que picarle como mosquitos. Ahora, hay varias formas en las que podría describirte a esta cosa, pero si conoces el juego Left 4 Dead, sabes lo que es un tank. Si no, al menos conoces al increíble Hulk. Eso te da una idea. Más de 2 metros de alto, los brazos el doble de largos de lo normal, más gruesos que troncos de árbol, y prácticamente sin cuello, por tanto hueso y músculo sobresalido. La criatura se lanza al centro del cuarto y levanta los brazos para aplastar a los demás. El sheriff, Buffalo y Fizz salen corriendo, pero Smokey tiene que lanzarse hacia un lado cuando la criatura destruye la camilla de exámenes y el cuerpo de Billy. Cada paso que da suena como trueno sobre el suelo de madera. Cuando alza los brazos para golpear, rompe el techo, lo cual probablemente salva a Smokey, ya que los escombros caen y desorientan a la criatura. Eso le da tiempo a Smokey para salir corriendo por detrás de él y alcanzar la puerta. ¡Jesucristo! Grita Smokey, ¿qué carajos es eso? Es el Doc, dice el sheriff mientras corren hacia lo que queda del pueblo. No puede ser. Responde Smokey, mierda, quemamos todo, no hay donde esconderse. Claro que es el Doc, responde el sheriff, ¿recuerdas lo que dijo? Que esa sustancia podía mutar a una persona, hacerla crecer así. El Doc revienta su consultorio, derribando el edificio completo, y comienza a perseguirlos. No tiene super velocidad, pero es mucho más rápido que los zombies normales. Buffalo le lanza una flecha y esta rebota como si fuera de goma. ¿Alguien tiene un plan? Pregunta Smokey, ya casi resignado. Sí, de hecho, dice el sheriff. Lo vamos a llevar a mi casa. Solo tenemos que mantenernos delante de él. Salen del pueblo hacia el oeste, rumbo a la casa del sheriff. Mantienen buen ritmo y cuando ya la tienen a la vista, el sheriff corre hacia su granero. Los demás entran detrás de él. ¿Cuál es el plan? Pregunta Fizz. El sheriff saca una barra de dinamita de un barril. Lo voy a volar al carajo. Tengo 2 caballos atrás. Alístenlos. Smokey y los indios sacan los caballos por la puerta trasera mientras el sheriff espera a Doc. El monstruo acelera un poco mientras el sheriff enciende la dinamita, la tira al suelo y sale corriendo por atrás. Alcanza a los otros detrás de unos árboles, y todos se cubren los oídos cuando la dinamita explota, destruyendo el granero y, con suerte, al Doc. Salen de su escondite para ver qué pasó. Ven uno de los brazos enormes de Doc saliendo de entre los escombros. Lo agarramos bien, dice alguien, respirando aliviado. Entonces el brazo se mueve. Ah, puta madre, dice Smokey. Doc empieza a removerse, las piedras se mueven con él. ¿Alguien tiene otro plan? Pregunta el sheriff. Doc ya se está poniendo de pie entre los restos del granero. De hecho, creo que sí, dice Smokey.
Esa explosión me dio una idea, la vieja mina de plata, a unos kilómetros al norte. Es hora, dice Fizz. Doc ya está completamente de pie, recuperando el equilibrio. Se montan dos por caballo y cabalgan hacia el norte. Cuando lleguemos a la mina, ahí hay un montón de dinamita todavía, grita Smokey. Le tiramos la montaña encima. Buena idea. Grita el sheriff, y siguen rumbo a la mina, asegurándose de que Doc lo siga. No sé si fue que la explosión lo hizo enojar, o que ya se adaptó a su nuevo cuerpo, pero ahora va corriendo a toda velocidad. Si no estuvieran a caballo, ya los habría alcanzado. Aceleran el paso cuando la vieja mina aparece ante ellos. Supongo que la pregunta es, empieza Smokey, ¿cómo lo metemos, cómo lo mantenemos dentro del tiempo suficiente para volar la dinamita, y cómo salimos vivos? No salimos, dice el sheriff, frío. ¿Qué? Lo metemos, ustedes salen por el túnel lateral, yo me quedo y vuelo la mina, explica el sheriff. No hay tiempo para discutir. Escucha, yo tengo esto dentro, ¿recuerdan lo que dijimos? Todo esto tiene que desaparecer. Pero podría ser inmune, dice Smokey. El Doc nunca hizo la prueba. No sabemos si soy inmune o portador. Si soy portador, puedo seguir contagiando, incluso sin querer. Mientras yo siga vivo, esta cosa sigue existiendo. Smokey intenta discutir más, pero el sheriff no cede. Se reúnen todos en la entrada de la mina justo cuando Doc llega corriendo como una bestia desatada. Acelera al verlos y suelta un rugido ensordecedor. Smokey y los indios se adelantan y preparan la dinamita. Hacen una gran pila en el centro, y colocan varios paquetes estratégicamente en cada salida del túnel. Llevan las mechas hacia el centro, donde el sheriff podrá encenderlas rápido y de un solo movimiento. Váyanse ya, dice el sheriff. Se oyen los rugidos retumbar dentro de los túneles, cada vez más cerca. Ustedes tienen que asegurarse de que ese sendero quede intransitable. Como sea, hagan lo imposible de recorrer. Nadie debe subir aquí jamás. Se despiden con lágrimas y corren a toda prisa por el segundo túnel. Están por salir cuando una explosión monstruosa sacude la montaña, el estruendo los tira al suelo. Smokey se da vuelta y ve la mina colapsando sobre sí misma. Buffalo lo ayuda a levantarse y se alejan del lugar, quitándose el polvo y limpiándose la vista. Revisan la entrada principal y el último túnel lateral para asegurarse de que todo quedó sellado. El sheriff sepultó miles de toneladas de roca sobre sí mismo y sobre el Doc. No hay forma de que haya sobrevivido. Al día siguiente, y durante las siguientes semanas, Smokey, Buffalo y Fizz hicieron lo que el sheriff les pidió, volvieron el sendero completamente intransitable. Con ayuda de un par de indios más, hicieron de todo, derribaron árboles para bloquear el paso, cortaron cactus y los lanzaron por el camino, y replantaron las hierbas y arbustos más espinosos que encontraron. Para el siguiente verano, ya no se notaba ni que ahí había habido un sendero. Smokey también plantó una gran lápida justo al inicio del camino, grabada solo con una calavera y huesos cruzados. Y supongo que ahí termina todo. El pequeño brote zombie fue derrotado, y parece que tuvieron éxito. Ya han pasado casi 150 años, y no hay señales de zombies allá afuera. Ahora, probablemente te estés preguntando sobre la evidencia que mencioné al principio, lo que hace que esta historia tenga algo de verdad. Primero, según la investigación de la familia, creemos que Smokey fue mi tatarabuelo. Mi abuelo, de hecho, también usaba el apodo Smokey, aunque no podemos confirmar si fue el Smokey de la historia. Segundo, el diario del Doc. Smokey lo conservó, y existió al menos hasta 1979, cuando se perdió en un incendio de casa. Mi papá dice que lo leyó cuando era niño, en los años 50, y recuerda pasajes sobre los no muertos. El problema es que, aunque no se hubiera quemado, para entonces ya estaba tan deteriorado que era casi ilegible. Tercero, y lo más fuerte, he visto la lápida con mis propios ojos. Está muy desgastada, pero aún se distingue. Está a más de 12 kilómetros del campamento más cercano, y el camino no es nada fácil, pero todos en mi familia la visitan al menos una vez en la vida. Una vez caminé más allá del punto donde está la lápida y no se puede ir más allá. Todo es demasiado espeso, demasiado crecido. Lo que hicieron y los 150 años de abandono natural hicieron su trabajo. Lo cual, siendo honestos, probablemente sea lo mejor. Por lo que sabemos, ese lago aún podría estar infectado, y esas tortugas zombificadas podrían seguir arrastrándose por la arena allá arriba. Espero que hayan disfrutado el relato. Epílogo breve.
Creemos que lo que cayó al lago no fue un meteorito, sino una nave espacial. De ahí el eje metálico que vieron salir del agua. Y lo que el Doc describió como fluido corporal fue probablemente una secreción del piloto alienígena que murió al impactar. Tal vez su sangre, o algún fluido regenerativo. Piénsenlo un rato.